Hola, me llamo Nolan. Y me llamo Andrés. Hoy estamos en Cuba, un país en la América Central, cerca de Puerto Rico y la República Dominicana. Cuba ha tenido una historia larga con violencia y sangre. Para comprender esta historia y específicamente la revolución, es necesario que analizar a Cuba antes de la revolución en el siglo XIX. Cuba, una colonia de España al sur de Florida en el Mar Caribe, nunca tenía independencia completa. De 1868 a 1878, los nacionalistas de Cuba perdieron una guerra con las fuerzas españolas, pero todavía querían aliviar el control extranjero de sus países. Los Estados Unidos ayudaron a los nacionalistas cubanos en la guerra español-estadounidense. Después, los Estados Unidos protegieron y controlaron la isla, es decir, un protectorado. Además, los Estados Unidos invirtieron $200,000 para ayudar la economía de Cuba y para proteger los recursos importantes. Por ejemplo, la agricultura, el azúcar, la banca y otros también. Sin embargo, algunos cubanos todavía quieren independencia total, y en 1933, un grupo de comunistas llamaron el PCP derrocó a Gerardo Machado, el dictador del país. Después de la autoridad de Machado, Cuba tuvo un tiempo desorganizado, pero en 1940, Fulgencio Batista eligió a ser la presidente de la isla. Aunque Batista hizo algunas reformas populares, su régimen fue corrupto y brutal para las personas de Cuba. Muchas veces, Bautista se ponga a sus oponentes políticos en cárcel, usó terra para consolidar su control y entonces ganó mucho dinero para él mismo. Cuando su presidencia terminó en 1944, Fulgencio Batista salió a Cuba para vivir en Florida. Al mismo tiempo que Bautista fue en Florida, Fidel Castro fue una persona popular en la política y fue un candidato por oficina en 1952. José Martí, un profesor, poeta y un patriota que ayuda a empezar este movimiento para independencia, inspiró a Castro para hacer reformas para cambiar esta isla. Así, Batista volvió a Cuba en 1952 y con un golpe de Estado canceló las elecciones federales para controlar el gobierno cubano y ahí la revolución empezó. Al principio, Fidel Castro quería terminar la corrupción, injusticia y intervención extranjera en la economía cubana. Muchas ideas políticas y económicas de Castro no fueron radicales y siguieron la ideología política que fue tradicional en esta isla. Quería ayudar a la clase obrera especialmente, y a muchas personas de Cuba les gustaron su idea y les gustaron Fidel Castro. En el 26 de julio de 1953, Fidel Castro con un grupo de militantes atacaron los cuarteles de Moncada. Fue una operación muy importante porque los cuarteles de Moncada eran la segunda guarnición militar grande en Cuba. Aunque muchas personas en esta batalla murieron, muchas personas pensaron que Fidel Castro era un héroe. El movimiento de julio también creó un manifiesto. El manifiesto se llama El Nuestra Razón y explicó que su programa político. El programa también explicó las partes de la vida que necesitaron cambiar. Por ejemplo, los cambios constitucionales, una amistad con los Estados Unidos y una economía independiente. Después del movimiento de julio, Batista se puso a Castro en el cárcel. Después de 2 años, Fidel Castro dejó el cárcel en 1955. Él y su hermano Raúl Castro huyeron a la Ciudad de México para crear una nueva revolución. Allí, los hermanos trabajaron juntos con Ernesto Che Guevara. Guevara fue una gran parte del plan de Fidel Castro para derrocar al gobierno de Batista.
Fue un asesor militar de Castro y dirigió las tropas guerreras en las batallas contra las fuerzas de Batista. En el marzo de 1958, los Estados Unidos prohibió el comercio de las armas con Cuba y creó un embargo hasta que la corrupción del gobierno terminara. Porque Batista fue una líder muy mala y el gobierno tenga mucha corrupción, Fulgencio Batista huido el país en el 1 de enero de 1959. Después de Castro derrocó a Batista, Manuel Urrutia Lleó era el presidente, pero Castro controló Cuba con la ayuda de los comunistas. Luego, Castro era el primer ministro de Cuba en 1959. El gobierno nuevo de Cuba nacionalizó y distribuyó la propiedad de control de fuera, y Castro quería eliminar todas las conexiones económicas y políticas con los Estados Unidos. Castro creó programas de educación, trabajo y salud para ayudar a las personas corrientes. Sin embargo, Castro era un comunista más radical y causó mucha tensión de Cuba y los Estados Unidos. Después de la revolución, los Estados Unidos empezó la invasión Bahía de Cochinos para derrocar a Castro y el gobierno comunista, pero no funcionó bien. El fracaso solamente mostró que Castro controló el país bien. Después de la invasión, Castro se llamó un comunista y empezó una relación con la Unión Soviética, que causó muchísima tensión con los Estados Unidos y empezó la crisis de los misiles cubanos en 1962. Cuba y la Unión Soviética amenazaban a los Estados Unidos con una guerra de misiles nucleares. La tensión entre los dos países terminó cuando el líder de la Unión Soviética quitó los misiles para la protección de Cuba. En final, Cuba obtuvo la independencia de los Estados Unidos y no hubo una guerra de misiles nucleares entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Hola, me llamo Wesley y para aprender más sobre la revolución, viajé a Cuba para hablar con Nico, una persona que vivió durante la revolución. Hola, me llamo Noah. Hola, me llamo Wesley. Bienvenidos a Cuba. ¿Qué es tu opinión sobre la revolución cubana y también Fidel Castro? La revolución cubana es buena y también es mala para Cuba. Después de la revolución cubana, Fidel Castro fue el dictador de Cuba. Y Fidel Castro no es una buena persona. Qué interesante. Tú dijiste que Castro es una persona mala. ¿Qué hizo Castro que afectó a Cuba en una manera negativa? Las personas de Cuba sufrieron mucho después de la revolución cubana. Castro censuró medios de comunicación y la población. Las personas necesitan una infraestructura buena para una vida buena, pero la infraestructura fue mala y la población no tuvo muchas necesidades. Qué lástima. Sí. ¿Qué hizo la economía y el gobierno de Cuba después de la revolución? Cuba tiene una idea política de comunismo después de la revolución cubana y la economía fue pobre durante la dictadura de Castro. Cuba es un país comunista y porque aliada con la Unión Soviética. A Estados Unidos no les gusta Cuba y Unión Soviética y pone un embargo de Cuba. Dijiste que Cuba fue un país comunista y las personas sufrieron porque estas ideas políticos. Pero, ¿hay algunas cosas buenas durante el control de Castro? La parte buena de la revolución es los servicios públicos. Los servicios son importantes para un país y Cuba se construyeron muchas clínicas y asilos de ancianos para la población. Cuba tuvo muchas escuelas y proveyó educación universidad gratis. La tasa de personas analfabetas fue menos de 4% por las buenas escuelas. El país construyó muchas casas
para la población, pero Castro tuvo una delimitar de tierras para una persona. También las mujeres fueron más importantes para la economía de Cuba. En fin, la revolución cubana tenía más efectos negativos. Gracias por su tiempo. Es muy interesante que aprender para tu vida durante la autoridad de Castro. Sí, adiós. Adiós.